En este momento con el señor Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesor del Ministerio del Interior, sobre el gravísimo problema de inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país y sobre el cual claramente no hay una estrategia con resultados positivos. Señor Herrera, nos comentaba usted respecto a algunas decisiones que se toman en el Ministerio del Interior, ¿no? Precisamente desde su titular, el señor Juan José Santibáñez. Claro, lo que nos referíamos con respecto a demonizar es que el ministro ingresa en su periodo y señala, ¿no? A la DIVIA que le han dado 72 millones de soles del 2019 y se ha hecho mal uso de los gastos de inteligencia. Hasta ahora que yo sepa no hay ninguna acción específica respecto a ese tema. Pero ¿qué sucede? Ya dejó en la mente del colectivo de que los gastos de inteligencia son algo aparentemente negativo, cuando en realidad aquí lo que falta son recursos para hacer inteligencia, porque aquí hay dos maneras. Cuando hablamos del control territorial, estamos diciendo que quien tiene conocimiento pleno dónde vive el delincuente, dónde está el delincuente, quiénes están metidos en acciones delictivas, es la población. Entonces a la población se le capta a través de dos formas: a través de la construcción de red de informantes, ¿no? O a través de incluir de manera específica, digamos, como en una época, a los comités de autodefensa, a las rondas, a los comités vecinales, a lo que es la primera línea de inteligencia, ¿no? Entonces, por el lado de lo que es la construcción de red de informantes, la ausencia de recursos específicos para este fin, pues debilita la posibilidad, ¿no? Entonces, por eso decía, no se entiende, por ejemplo, por qué le dan 300 millones de soles a la DINI, que hace inteligencia de carácter estratégico, y no le dan ese dinero a la inteligencia policial, que lo requiere de manera mucho más urgente. En segundo lugar, no se entiende cómo es que ya habiéndose promulgado, por ejemplo, la ley 31.494, que incorpora a los comités de autodefensa y a las rondas a la primera línea de seguridad ciudadana desde hace 2 años, hasta ahora el gobierno no reglamenta esta ley, ¿no? Entonces, no hay pues una visión real, global, específica de cómo conducir la lucha contra el delito. Por eso es que vemos estas cosas. Lo que hay, a mi entender, es pues un interés claro de manejar la institución, sobre todo ahora en este momento que estamos a puerta del proceso de ascensos. Hace 2 o 3 días se acaba de publicarse la directiva para el proceso de ascenso de los oficiales generales y se está, vamos a decir, corriendo a velocidad inusitada para para los exámenes de ascenso y la publicación de los cuadros de ascenso, ¿no? Entonces, mi preocupación es esa. Estamos en el mismo modelo de los años anteriores, como digo, en la época del señor Sagasti y en la época del señor Humala, ¿no? Manoseo político. Ahora, señora Herrera, tal como lo describe usted y con las características de inacción que hay en tomar decisiones reales para luchar contra la delincuencia, implica esto que los ciudadanos deberíamos estar entonces muy, muy preocupados, porque lo que se viene es que la situación se va a agravar y la delincuencia va a seguir incrementando pese a los anuncios efectistas que puedan venir desde el gobierno. ¿Es así? Pero claro que sí, o sea, las proyecciones que dicen, actualmente tenemos cerca del 34% de la población que ha sido víctima de un delito. Para el 2030 ese ratio se va a incrementar a un 43%, lo que significa que cerca de 20 millones de peruanos van a ser víctimas de un hecho delictivo para ese momento. Pero el gran problema, el gran riesgo, la amenaza, es primero el incremento de la ferocidad delictiva y segundo la penetración de los dineros del crimen organizado en todos los estamentos de la sociedad peruana, incluido el tema político, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar, es una paradoja. Va a haber un momento en el que vamos a ver una disminución de las denuncias. Pero esto no va a significar que haya un mejor trabajo policial. Lo que va a significar es el incremento de la cifra negra. Es decir, como las personas no confían en el accionar del sistema de justicia, que incluye Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, simplemente lo que hace es dejar de denunciar y acepta el delito como parte de su día a día. Esto afecta directamente los modelos económicos, porque no olvidemos que cualquier país crece en función a 2 pilares, innovación e emprendimiento. Pero ¿quién va a querer emprender y quién va a querer innovar cuando tiene un costo encima, que es el costo del delito? Entonces, acá el gran riesgo es eso, el gran riesgo es el crecimiento de la cifra negra, ¿no? De la no denuncia y en el fondo la aceptación del delito por parte de los peruanos. Ese es el problema. Ahora, pero esto
esta cifra negra que usted menciona tampoco es gratis, ¿no? Viene debido a la desconfianza que tiene la gente en sus autoridades, principalmente cuando salen, ponemos el ejemplo del caso del ministro Juan José Santibáñez, hace anuncios, ¿no? Que están con bombos y platillos de la captura de Iván Quispe Palomino, sin haber tenido toda la información necesaria y completa, y después vemos que las cosas son diferentes. Entonces, ¿cómo no va a generar eso desconfianza de la población? Completamente, pero yo pondría ahí dos planos, ¿no? En primer lugar, la desconfianza del punto de vista global se genera en los últimos 20 años por una corrupción galopante en el sistema de justicia, ¿no? Y por la ineficiencia del Estado. No por algo entre el 85 y el 87% de los hechos delictivos no se denuncian, ¿no? Y de este 15% de hechos delictivos que se denuncia, en la práctica solamente el 0.5% llegan a una sentencia definitiva con orden de cárcel. Eso es lo que explica por qué la ciudadanía no confía en general en el sistema de justicia y por qué no denuncia. El otro nivel está ya en el tema de lo que es la falta de credibilidad de los actores políticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, queda claro que ya el ministro del Interior ya perdió legitimidad en el cargo y su presencia más bien ya le hace daño al sector. ¿Y por qué? Porque, como usted bien señala, ¿no? O sea, es un conjunto de hechos y declaraciones que en el tiempo se han ido mostrando como erradas, que obviamente le quita pues sería el tema. O sea, el liderazgo en un sector, ¿no? Implica, primero, conocer el tema y segundo, que toda la institución respalde el accionar. Ayer salió una cosa ilógica. Ayer salió un comunicado de la Policía Nacional sin hacer ningún tema de autocrítica con respecto a la detención de Quispe Palomino, ¿no? Y donde señala que respaldan al ministro. La institución policial no tiene por qué respaldar a un ministro. La institución policial lo que tiene que respaldar es la ley. Lo que tiene que respaldar es la política de Estado. Cuando la policía, su comando policial, personaliza su accionar en el respaldo de un ministro, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿acaso la política pública tiene nombre propio? No es así, eso es un error. Pero eso puede ser parte, pues, como digo, del manoseo político. Como ya hay una amenaza, hay una espada de Damocles de que se quiere pasar a retiro extraordinario 2 tenientes generales, 57 generales, seguramente pues que acá hay una presión muy fuerte para que salgan este tipo de comunicados que a mi entender es muy malo y le hace mucho daño a la policía. Entonces yo creo que por el bien del país y del propio gobierno, el ministro ya debería presentar pues su renuncia, pero como digo, tengo el criterio de que aquí en el fondo lo que hay un interés en conducir hasta el final el proceso de ascensos y eso a mí sí me preocupa. Ahora, pero cambiar al ministro, ¿cuál sería el perfil de ministro que necesitamos en esta cartera? ¿Y qué es lo que nos puede garantizar realmente en este gobierno de que se va a elegir a una persona, un profesional que pueda responder realmente a los intereses y a las preocupaciones de los ciudadanos que son finalmente los más afectados en este clima de inseguridad ciudadana? Lamentablemente en este gobierno no tenemos ningún tipo de seguridad, ¿no? Por eso es que yo siempre lo pienso y lo planteo. Yo creo que ya no espero nada del gobierno de la señora Boluarte. Yo creo que si la señora Boluarte tuviera realmente un sentido patriótico, ella renunciaría, ¿no? Para evitarnos 1 año y medio de desgobierno, ¿no? En esta materia, porque no solamente es el Ministerio Interior, es la conducción del gabinete en general. O sea, la señora Boluarte ha tenido constantemente oportunidades de hacer cambios para mejor y no lo ha hecho así. En este momento creo que es general el sentimiento de que hay que hacer un cambio completo de gabinete, comenzando por el primer ministro y, en segundo lugar, un ministro de Interior que tenga un perfil funcionalmente operativo y de gestión. Porque aquí, como digo, hay 4 cosas que se tienen que hacer de manera concreta. En primer lugar, es establecer un nuevo marco doctrinario de lucha contra el delito, donde se establezca claramente que vamos a abandonar el modelo garantista por un modelo penal del enemigo, donde el delincuente es considerado un enemigo del Estado y se le investiga, se le persigue, se le juzga y se le encarcela como tal. En segundo lugar, que presente un proyecto claro de un marco normativo de excepción. Para situaciones de excepción se requieren normas de excepción.
que dure entre 24 y 36 meses y que permita justamente la implementación de este modelo penal del enemigo sin que haya riesgo de que mañana estén denunciando pues a los policías y militares que participan en el mismo. En tercer lugar, una decisión pero inmediata del Ministerio de Economía para asignar por lo menos 500 millones a la policía a través de un decreto de urgencia para la compra inmediata de lo que es equipamiento en materia de inteligencia e investigación criminal, y finalmente establecer un mando unificado para todo lo que es inteligencia e investigación criminal, no solamente en la estructura policial, sino que además tenga un alcance en lo que es, por ejemplo, el accionar de relaciones exteriores con respecto al tratamiento del delincuente extranjero, lo que tiene que ver con la SUNAT, lo que tiene que ver con Devida, en lo que es el tratamiento, por ejemplo, de lo que es insumos químicos y lucha contra las drogas, con respecto, por ejemplo, a lo que es la interdicción aérea. No olvidemos que el año pasado se firmó un acuerdo donde prácticamente la Fuerza Aérea se ha vuelto pues un acompañante de las aeronaves que hacen tráfico de drogas en el cielo peruano, porque no lo puede derribar. Entonces lo que hace es un acompañamiento hasta la frontera, le guía, le marca la salida, ¿no? Y después lo despide. O sea, esas son las inconsistencias que tenemos, y entonces eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, si esas cuatro cosas no se hacen, mire, así pongamos 1000 personas, 1000 policías en la calle, nada va a pasar, ¿no? Correcto, correcto. Muchísimas gracias, señor Herrera. Gracias por el análisis y las reflexiones con alternativas de solución precisas, ¿no? Que en todo caso permiten tener claro el panorama y el camino, sobre todo, que se debe seguir para combatir esta lacra que nos está afectando día a día. Muchísimas gracias, señor Herrera, por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Gracias, Sebastián. 8 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a una pausa. Estuvimos conversando con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio